La providencia es los recursos que Dios tiene para que sucedan algo. Te voy a poner el ejemplo. Imagínate que yo invito a cenar a Joaquín mañana. Le digo, Joaquín, vente a mi casa a cenar porque tengo 15.000 euros. ¿Tengo suficiente solvencia para invitarle a cenar? ¿Sí o no? Pero le he dicho que se venga mañana a comerse un asado. Pero mañana yo no tengo la soberanía ni los recursos como para que mañana suceda todo lo que yo quiera. Yo tengo una idea. Tengo el dinero y tengo las ganas de invitar a Joaquín, pero mañana puedo ir al supermercado y no hay carne. Entonces, yo no tengo el gobierno sobre la carne. Entonces, yo más que tengo el gobierno que tengo el dinero. Pero luego lo que suceda mañana está a que pueda suceder o no. Por lo tanto, ya no tengo el gobierno de las cosas. Entonces, ¿qué es providencia de Dios? Providencia de Dios es que Él no solamente te invita a cenar, sino que tiene todos los recursos para que suceda lo que Él quiera que suceda. Eso es providencia. Providencia de Dios es que si Dios te ha prometido algo, si tú le sirves, Él te lo da. Nadie se puede oponer porque Él tiene los recursos necesarios para que todas las cosas sucedan a su tiempo. Porque es Dios. Entonces, eso es providencia. Providencia es que tiene los recursos y soberanía es que es el jefe. Soy el jefe y encima tengo los recursos para que suceda todo lo que yo quiero. ¿Amén? Entonces, ¿hasta ahí habéis entendido? Ahora yo pregunto, ¿soberanía qué es? Que Él es el jefe, que tiene la autoridad sobre todas las cosas, que nada sucede sin que Él lo sepa antes. Una mosca va a pasar por aquí, pues un minuto antes sabe Dios que esa mosca va a pasar por ahí. Tú vas a 120 kilómetros por hora, sabe lo que el coche que viene de frente, sabe si te vas a chocar o no. Sabe perfectamente, calcula los metros, los segundos, todo, porque Él es omnisciente. Lo sabe todo. Y todo lo que sucede es porque Él quiere que suceda, lo permite, mejor dicho, porque Dios no atenta contra el libre albedrío del hombre. Por ejemplo, tú quieres ir a 200 por la carretera, Dios no te lo va a impedir. Lo que te suceda, Él lo sabe, pero Él no va a quitarte el pie del acelerador. ¿Me estáis entendiendo cómo es Dios? Pero luego vamos a hablar cómo es Dios con el cristiano, cambian las cosas, ¿vale? Entonces, partiendo de que ya sabemos qué es soberanía, o más o menos porque es una introducción, que Dios gobierna todas las cosas y todo lo que sucede en el universo Él lo sabe, también tiene los recursos para que todas las cosas sucedan. ¿Cómo es esto? Existe un término teológico, sobre todo en el arminianismo clásico o arminianismo wesleyano, que ya también hablaremos sobre eso, que se llama la soberanía general. Es que no me he traído la tablet y a lo mejor me se olvidan algunas cosas, pero da igual, lo tengo en mi cabeza. Entonces, la soberanía general tiene que ver el gobierno de Dios con todas las cosas que no sean el hombre. Porque eso se llama soberanía personal. Hay dos clases de soberanía. La general, que es el gobierno que tiene Dios sobre el universo, las estrellas, la lluvia, los animales, el clima, todas esas cosas. Y luego está la soberanía personal, que tiene que ver la soberanía de Dios contigo, con tu vida. Entonces, ya os lo expliqué el otro día, predicando, pero fue un poco rápido, porque aquí os di un tema no hace mucho hablando de la soberanía de Dios en referencia a los demonios. ¿Os acordáis? Sí, amén. Porque esa es otra parte de la soberanía. Dios tiene un trato con los demonios, otro con los ángeles, otro con los humanos, otro con su creación, ¿vale? Y es necesario que sepamos cómo se comporta Dios con cada una de las cosas que Dios trata en su creación. Entonces, os dije que una hoja, ¿os acordáis? Sí. Una hoja cae y cae una hoja y tú pasas por la calle en otoño y una hoja ves que cae así y se cae al suelo. Y para ti es una cosa muy normal, ¿verdad? Una hoja caer no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Una hoja se cae porque el árbol se supone que ha muerto durante un tiempo o está durmiendo, no sé qué le pasa al árbol, y la hoja se cae. Pero detrás de esa hoja que se cae hay una serie de leyes que Dios ha ordenado para que eso suceda. Entonces, cuando tú ves una hoja caer al suelo, es porque hay un clima que se llama otoño, que ese clima ha hecho que el árbol tenga una especie de circunstancia en sus raíces que hace que muera de alguna forma para que esa hoja caiga. Eso lo hace el clima y el árbol, al no resistir ese clima, pues digamos que se muere y se cae la hoja, ¿sí o no? Amén. Ese clima lo ha hecho Dios, ¿no? Ahora, para que ese clima suceda,
tenemos que ir un poquito más para allá. Tiene que haber otra ley que se llama la ley de la gravedad, porque si no hubiese ley de la gravedad, la hoja no cae. Entonces está viendo primeramente un árbol que muere. Primeramente, la existencia de un árbol. Segundo, un clima que hace que la hoja caiga. Y luego, otra ley que se llama la ley de la gravedad para que la hoja caiga al suelo. ¿Sí o no? Fijaros, una simple hoja cayendo, esa hoja ha muerto por causa de un clima y la hoja cae por otra causa, que es una ley, que es la ley de la gravedad. Todas esas leyes son leyes que Dios ha puesto para que haya un orden en el universo. Ahí vemos ya el cuidado que Dios tiene de las cosas. Porque si Él quitase su ley durante un segundo en la tierra, todos saldríamos disparados al espacio. Entonces Dios mantiene su ley, ese es el cuidado, esa es la providencia, los recursos que Dios tiene sobre su creación. Entonces, hay ley de la gravedad, pero luego está dicho por los científicos que la Tierra gira sobre su eje. Girar sobre el eje es como cuando veis que uno con el balón hace así en el dedo. Eso es girar sobre el eje. Y la Tierra va a 1800 kilómetros la hora y eso hace que los océanos no se salgan de su lugar. Y hace que el clima esté adecuado para que suceda primavera, verano, otoño e invierno, ¿vale? Entonces, la Tierra tiene que estar suspendida en el espacio, no cae, no se va a disparar, sino que está en su lugar y está girando sobre su eje, y dentro de su tierra hay una ley que se llama ley de la gravedad y luego hay un clima que se llama otoño simplemente para caer una hoja. ¿Estáis entendiendo? Amén. Pero luego estamos en un lugar llamado el sistema solar, donde el Sol no solamente gira sobre su eje, sino sobre la órbita del Sol a más de 160.000 kilómetros, millones de kilómetros. Y gira a una velocidad de 107.000 kilómetros. Ahora mismo estamos yendo a 107.000 kilómetros la hora. Y no se nos mueve el pelo. Bueno, a David no se le puede mover el pelo. Pero mira, una hoja está aquí. Estamos a 107.000 kilómetros la hora. Ese es el cuidado, la providencia y el poder de Dios que tiene sobre su creación. Ahora, gira sobre la órbita y llega a un punto en el que el Sol está a la distancia adecuada para que se genere el clima del otoño. Entonces, cuando tú vas por la calle y sacas una hoja, ¿cuánta cosa hay detrás? ¿Me estás entendiendo? Entonces, si Dios, para que caiga a su tiempo la hoja, porque Dios ha visto que ese clima es necesario para que la tierra siga su funcionamiento, ¿cuánto más no va a tener Dios un cuidado de su Hijo? Si Dios, el mismo hecho de caerse una hoja, Dios está atento así las 24 horas del día, ¿cuánto más en una vida donde Él mismo habita? Porque Él está dentro. Entonces, si Él cuida de una creación general que para Él son asuntos secundarios, ¿cuánto más su soberanía y su providencia actuará en la vida de un cristiano? Amén. Por eso, la Biblia luego, aparte de la soberanía general, se va yendo un poquito cada vez la lupa más cerca y vas viendo quién es Dios. Hasta ahora estamos viendo la grandísima misericordia que tiene Dios y su poder, ¿verdad? Si hace esto con el sistema solar, cuanto más con las galaxias y las muchas galaxias que hay, que están sujetas al poder de Dios. Cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta que luego la Biblia dice que no cae un pájaro sin su permiso. El libro de Mateo. Entonces, un simple pájaro no cae sin el permiso de Dios. Pero si nos acercamos más, vemos cómo Dios trata con el hombre. Y dice que no se caerá ni un pelo de la cabeza sin el permiso de Dios de un cristiano. O sea, un simple pelo. Si Dios ha visto una simple hoja, ¿cuánto más, dice Dios, hasta un pelo de la cabeza de un cristiano? Entonces vemos cómo Dios se va involucrando en toda su creación, empezando por la soberanía general, que tiene que ver con todo lo que surge en los mares, en los ríos, en las montañas, en los desiertos, en el universo, con todas sus leyes, la ley de la gravedad, todas las leyes del universo, creadas por Dios meticulosamente con su inteligencia. Ahí vemos la magnífica inteligencia de Dios. ¿Cómo puede haber los ateos decir que detrás de esta maravillosa creación no haya alguien inteligente que la haya hecho? Hay un dicho de un cura, que no sé si lo habéis escuchado, que no me acuerdo cómo se llama ese cura, que es muy gracioso, yo lo escucho mucho, que dice, el ateo es imbécil, dice el cura. Un ateo es imbécil, dice, porque ¿cómo puede ser que tú vayas a una playa
y veas una cabaña muy bien hecha con sus maderas, sus puertas, y digas, eso ha sido por casualidad. ¿Cómo os ha podido caer las maderas de los árboles y se han puesto tan bien puestas con sus puertas, sus ventanas? ¿Cómo va a hacer eso un árbol? Entonces, cuando nosotros vemos el universo, las estrellas, que la distancia del Sol a la Luna es la adecuada, que la distancia de la Tierra al Sol es la idónea, que la distancia de la Luna a la Tierra es la idónea, que los climas es el idóneo, que existe el oxígeno, concretamente el que necesitamos los seres vivos. No existe otro oxígeno, es el oxígeno exacto para que nuestros pulmones tengan vida. ¿Cómo puede ver que es un misterio el cuerpo del hombre? Creado con distintos sistemas, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema... muchos sistemas está hecho el cuerpo, perfecto. ¿Quién ha creado eso? ¿Cómo se va a crear eso solo? ¿Y cómo puede ser todavía más? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos conciencia? ¿Cómo podamos tener el conocimiento de lo que es bueno y es malo? ¿Cómo podemos hacer una familia? ¿Cómo se hace un niño que crece en la barriga de su madre, en el vientre de su madre? Nada, de un embrión empieza a crecer orejas, nariz, ojos, y luego crece, se hace hombre, habla, conversa, llora, ríe. ¿Quién ha hecho eso? Eso tiene que haber un Dios detrás. Amén. Y ese Dios es el nuestro. Amén. Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos la soberanía de Dios, que hemos dicho que la soberanía de Dios es que Dios gobierna sobre todo el universo, ¿no? Y su providencia son sus recursos. Y tú me preguntarás, ¿dónde están los recursos de Dios? Pues más recursos que te he dicho, que caer una hoja. Dios tiene que sujetar varias leyes y dejarnos flotar en el sistema solar para que suceda la caída de una hoja. Si eso no es providencia, si eso no son recursos, si eso no es cuidado de lo que Él hace, pues entonces ya no sé qué argumento puede tener una persona de decir que Dios es amor y que Dios cuida de lo que crea y que no lo ha creado por casualidad, sino que tiene un propósito muy grande. Amén. Para que yo y tú conozcamos al verdadero Dios. Amén. Ahora, hemos dicho de que no se cae el cabello de la cabeza de un cristiano. Nosotros, hay personas que me han dicho muchas veces, pastor, entonces conmigo el Señor ha hecho un crimen, porque me se han caído todos los pelos de la cabeza. Bueno, eso no tiene que ver nada, eso también tiene que ver la genética, ¿vale? Dios es un dicho, es una metáfora para que entendamos el cuidado que Dios tiene de nosotros. Ahora bien, y vamos a ir terminando con esta introducción. En primer lugar, lo que yo quiero que sepáis es que Dios es soberano, ¿no? Soberano quiere decir que no sucede nada en la tierra sin el permiso de Dios. Y que todo lo que sucede en la tierra, porque ya iremos profundizando sobre esto, porque sé que os va a venir preguntas. Por ejemplo, ¿cómo permite Dios que niños mueran o que haya pedrastas? Son muchísimas preguntas que os vienen. Hay explicación bíblica y lo entenderéis en su tiempo para que entendáis quién es Dios, ¿vale? Entonces, antes de entrar en el libro de Dios y la soberanía de Dios en la creación, que ya explayaremos el tema y vais a entender un Dios tan grandioso que no os va a quedar tranquilos a la casa, arrodillaros ante Él y buscarle. Amén. Amén. Entonces, sabéis que en la tierra hay varios elementos. Está el agua, ¿sí o no? Está el fuego y no sé qué elementos hay más, pero el aire es otro elemento, como bien ha dicho nuestro hermano David, que ahí tiene que ver también el oxígeno. Entonces, estos elementos tienen unas leyes, ¿verdad? El fuego, ¿para qué está el fuego? Para quemar, ¿no? El agua está para beber, pero si te metes dentro del agua mucho tiempo, hay una ley que tu oxígeno no aguanta y mueres, ¿no? Son leyes, porque un pez puede estar a lo mejor 12 horas debajo del agua, pero nosotros no. Y un pez fuera del agua tampoco, porque son leyes. Entonces, el oxígeno, pues sabéis que en la capa de ozono hay 3 clases de gases, que es nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Entre estos 3 hacen el oxígeno, que es válido para los pulmones de cualquier ser vivo que haya en la Tierra. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque Dios rompe las leyes, Dios hace las leyes y las rompe cuando quiere, pues son suyas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Alguien puede andar por encima del agua? No. Está estimado de que no lo intentes, ¿vale? No te creas ahora, Pedro, que digas, yo voy a tener que andar por encima del agua. No lo vas a conseguir. ¿Qué pasa? Que estas leyes se pueden llegar a romper cuando el hombre está en la perfecta voluntad de Dios. Mira, Dios tiene una voluntad. Luego hablaremos, porque es que si os hablo más de voluntades,
os va a romper el cerebro y me vais a hacer 500 preguntas ahí, no quiero, ¿vale? O sea, que lo voy a dejar ahí y luego yo te doy a su lado. Entonces, está una de las voluntades que se llama la voluntad preceptiva, que es una voluntad que Dios tiene para cada persona. Os voy a poner un ejemplo. Los jueces de la tierra quieren que los ladrones no roben, ¿verdad? Porque no quieren juzgarlos. Entonces, el deseo de un juez sería: ojalá Dios no robara a nadie y nadie matara, ¿verdad? Pero el mismo que desea que no robe nadie y mate a nadie, cuando alguien mata, le juzga. Eso contrasta, porque podríamos decir: ¿cómo puede ser que hace un rato me desearas tanto bueno y ahora me metas en la cárcel, ¿no? Pues ahí tiene que ver, es una voluntad, pero vista desde distintas perspectivas. Entonces, cuando decimos que Dios tiene una voluntad, sí, pero hay muchas partes en su voluntad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás: ves a Nínive. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera a Nínive, ¿no? Esa era su voluntad. Levántate y vete a Nínive. Pero ¿Jonás va a Nínive? ¿Dónde se va? A Tarsis. Entonces, ¿cómo hace ahora la voluntad de Dios en Jonás? Si no la cumple. Pero es que hay muchas partes de la voluntad de Dios. Y os voy a explicar. Mira, Jonás, la voluntad de Dios era ir a Nínive. Pero a no ir a Nínive e irse a Tarsis, entonces estaba incumpliendo la voluntad preceptiva de Dios, que es la primera. Pero Jonás no iba a escapar de la voluntad de Dios. Dios le iba a aplicar otra de sus voluntades. No me sigues, es voluntad mía disciplinarte. Mi voluntad es que vayas a Nínive. Pero si no vas a Nínive y vas a otro lado, mi voluntad es disciplinarte. Nunca se escapa de la voluntad. Si él se arrepiente como se arrepintió Jonás, es voluntad de Dios perdonarle. ¿Os estáis dando cuenta? Voluntad de Dios que vaya a Nínive. No vas a Nínive, vas a Tarsis. Mi voluntad es disciplinarte. ¿Te arrepientes? Mi voluntad es perdonarte. Entonces nunca se escapa nadie de la voluntad de Dios, porque Dios, su voluntad es tan amplia que donde estés, Dios te va a aplicar su voluntad, pero de distinta manera. Entonces, si Jonás va a Nínive, habría hecho la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si Jonás se va a Tarsis, Dios le disciplina, como le disciplinó, levantó una tormenta, puso un pez y luego encima le metió debajo del mar. Pero si Jonás llega a insistir en irse a Tarsis y se muere, es voluntad de Dios de mandarlo al infierno. ¿Estáis entendiendo? Entonces nunca vamos a escapar de la voluntad de Dios. Pero esto de los elementos que os he dicho es para que entendáis que cuando una persona está en la perfecta voluntad de Dios, ¿qué es estar en la perfecta voluntad de Dios? Que cuando Dios te diga ves allí, vas. Que cuando Dios te diga haz esto, lo haces. Que cuando Dios te diga levántate y ves a tal lado, vas. Dale de comer a fulano, le das. Perdona a mengano, le perdonas. Eso es hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces los elementos de la tierra y las ideas de los perversos, cuando maquinan contra ti, todo ese plan se va a desbaratar por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira, os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de unos personajes que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos no se inclinan ante la estatua. Esto está hablando de la gran tribulación, cuando Israel no se arrodilla ante el anticristo. Pero también nos habla a nosotros, a nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa? Que Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillan y hay una ley que los tienen que meter en el horno. ¿El fuego es un elemento? ¿El fuego está para quemar? Pero a los que hacen la voluntad de Dios, los elementos que su función es quemar, en los cristianos no hacen su función. Dios quita esa función. Cuando alguien va a maquinar algo en contra de ti, cuando Satanás intenta idear algo, sea cogiendo elementos o a personas para hacerte daño, nada te podrá hacer daño. Por eso Isaías dice: pasarás por el fuego, mas no te quemarás. Pasarás por aguas profundas, mas no te ahogarás. Porque yo, Jehová, estaré contigo. Amén. ¿Pero a quién le dice eso? Es que este versículo se le aplica a todo el mundo. Y este es un error. Cualquier persona que no ora dice: la Biblia dice que aunque pase por el fuego, el agua no me ahoga. Pero es que tú sí te vas a ahogar porque tú no estás en la perfecta voluntad de Dios. Pero lo que hay que hacer es entender al pueblo que para que nada te afecte y para que el diablo no lleve a cabo un plan en contra de tu vida, tienes que entender que hay una Biblia que enseña extensamente que la persona que no está en la entera y perfecta voluntad de Dios, cualquier cosa sí le puede afectar.
Por eso Pablo toma la decisión y dice, tener paz con todos. Y dice abajo, y no deis lugar al diablo. ¿Veis? Porque Pablo está diciendo, si no queréis que el diablo entre en vuestro territorio, tenéis que estar en paz con todos. ¿Y qué quiere decir en paz con todos? Que tú no lo debas a nadie, que nadie te tenga coraje porque le hayas hecho algo, porque eres un verdadero hijo de Dios. Es decir, lo que está diciendo Pablo es amar a todo el mundo. Y solamente así no dais lugar al diablo. Entonces, los elementos no hicieron su función en Sadrach, Mesach y Abednego porque Sadrach, Mesach y Abednego estaban en la entera voluntad de Dios. Los leones con Daniel pasaron igual. Leones hambrientos nos meten a mí y a David, por ejemplo, y antes de ahí las canillas nos las dejan pedadas. Porque no tenemos la santidad adecuada, a lo mejor. A lo mejor David sí, yo no. Entonces, ¿qué pasa? Los leones eran hambrientos. Su naturaleza animal es comer carne. Y pueden comerse a lo mejor 30 kilos de carne cada león. Si había 7 o 8 leones, pues Daniel les tocaba 1,5 kilos. Pero ¿qué pasa? Que Daniel está en la perfecta voluntad de Dios. 3 veces al día abría sus ventanas. No para que le vieran, como los fariseos, ¿eh? Es que en la época de Daniel estaba prohibido orar. Sin embargo, él abría sus ventanas. Como diciendo, yo sirvo al Señor. ¿Me queréis matar? Matadme. No tengo miedo a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Daniel sabía que no se le iban a comer los leones? No, porque Sadrach, Mesach y Abednego dijo, poderoso es Dios para librarnos, pero si no nos libra, bendito sea su nombre. O sea, no es una cosa garantizada que Dios le había dicho, se le había presentado, meteros al horno que no os va a pasar nada. No, ellos estaban como yo y tú, eran personas de carne y hueso, enfrente de un horno. Pero ellos dijeron, si nos quemamos, pero poderoso es Dios para librarnos, ¿eh? Y Dios nos libró. Dice, eran 3 personas, abrieron la puerta y había 4. Ahí estaba Dios con ellos. Cuando Daniel le meten, dice, el ángel de Dios ha estado contigo. Efectivamente, Jehová de los ejércitos estaba con Daniel. Y le sirvieron los leones de almohada. Toda cosa que venga en contra tuya cuando tú estés en la perfecta voluntad de Dios te va a servir para tu comodidad. Porque Dios va a humillar a todos aquellos que quieren hacerte daño. Entonces, estamos viendo como elementos como el fuego o animales en su naturaleza no ejercieron su función normal como Dios había decretado. El león con hambre tiene que comer. El fuego sirve para quemar. Pero aún vamos todavía más profundo. Jonás se mete en el vientre de un pez y se mete en las profundidades del mar, de tal forma que Jonás cree que está en el infierno. Cree que está en el infierno porque en el estómago de una ballena hay oscuridad. En el estómago de una ballena huele mal. Y el estómago de una ballena, sus gases gástricos esos le quemaban. Sus jugos gástricos creo que se llaman. Entonces él tenía la sensación de todo lo que conocimiento de los judíos tenían sobre el lugar de la muerte, el Seol. Ellos habían conocido por los libros del Pentateuco que el infierno era un lugar oscuro, maloliente y que quemaba. Y eran los mismos síntomas que él estaba sintiendo. Por eso dice en la oración, Jehová, tú eres poderoso, sácame del Seol. ¿Cuánta fe no tendría Jonás que creyendo que estaba en el infierno dijo, yo voy a orar a ver si Dios me saca? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Jonás está en el vientre de un pez. No un hombre, una persona, no hubiera aguantado más de lo que aguanta su oxígeno. ¿Qué aguantan los hijos de un hombre? 2 minutos, 3 minutos. Ahí. Pero 3 días y 3 noches. Pero Dios le sujetó la vida. Porque Dios está por encima del oxígeno. Por eso no debemos confiar en lo que tenemos, que creemos que es lo que nos da la seguridad, nuestro dinero, nuestro negocio, nuestro coche, nuestra salud. No. Dios está por encima de todas esas cosas. Amén. Y Él te puede dar vida aunque te falte todo. Amén. Por lo tanto, ¿qué es soberanía y providencia en cuanto al mundo cristiano? Que nos podemos acostar tranquilos. El cristiano puede dormir tranquilo, porque sabemos que cuando nos acostamos, una hoja cae después de un mecanismo extraordinario y grandioso del universo. Se tiene que mover la Tierra sobre la órbita del Sol. Si eso lo hace con una simple hoja, si Dios ha mostrado tanto amor de una simple hoja, ¿cuánto amor nos va a mostrar en alguien que Él vive dentro? Que es su templo, que es su hijo, que ha sido engendrado por el Padre, que tengo una naturaleza de Dios, una naturaleza hecha para toda buena obra, que lo que hay dentro no es desconocido, es su propio hijo. Aleluya. Nosotros en nuestra cama podemos dormir tranquilos. Por eso,
Muchas veces como pastores nos damos cuenta del tanto nerviosismo que hay en el pueblo de Dios. Es que no tengo para la letra, es que esto... Pero bueno, por favor, si supiéramos que es la soberanía de Dios, dormiríamos tranquilos. Lo que pasa es que también hay que entender que hay que estar en la perfecta voluntad de Dios. Es necesario estar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, soberanía es que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. No podía crear Dios un universo que Él no pudiera hacer algo en una determinada situación. ¿Me estás entendiendo? Amén. O sea, Él creó un universo que dijo, cualquier cosa que pase en el universo, yo puedo hacer algo. Pero también tenía que ser omnisciente. En el universo que Él hubiese creado, no podía suceder algo que Él no supiera. ¿Amén? Entonces, entre su omnisciencia y omnipotencia, Dios sujeta el universo. Dios lo sabe todo y lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Por eso Jesús andó por encima del agua. Ley de la gravedad. No hay ley de gravedad para Dios. Dios anda por encima del agua. Entonces, iglesia, providencia, que es que Dios tiene un control sobre cuando tú salgas a la calle, todo lo que ves que está sucediendo es porque Dios quiere que suceda. Dios permite que suceda. Porque nadie podía suceder si Él no da el permiso. Y en segundo lugar, Él tiene todos los recursos necesarios en su omnipotencia y omnisciencia para que todo lo que Él quiera que suceda, sucede. Amén. Nos quedamos en este asunto. Soberanía es que Dios controla todas las cosas. Por lo tanto, cuando tú sales a la calle a darte un paseo, tienes que darte cuenta que nada te va a suceder sin que Dios lo permita. Porque todo está en su control. Y mucho más cuando Dios está dentro de ti. Nada puede suceder de casualidad. Todo lo que sucede, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, no dice algunas o unas cuantas o el 99%. Pablo dice, sabemos, no desconocemos. Pablo está diciendo al pueblo de Dios, sabemos, yo sé que tú también lo sabes, porque el cristiano no desconocemos, sino que conocemos que todas las cosas que nos suceden, buenas y malas, son para un fin bueno. Amén. Nada nos sorprende. Mañana nos llaman a la puerta. Ha pasado esto, una quimera. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Y vas a estar tranquilo. ¿Te preocupas? Sí, somos personas humanas. Tenemos un corazoncito, lloramos, reímos. Pero eso no quiere decir que pierdas tu fe y que te agarres a su palabra. Si su palabra dice una cosa, es cierta. Por lo tanto, como tú te ves y el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, tú vas a cualquier conflicto de tu casa, cualquier enfermedad, cualquier hospital, cualquier sala de hospital, cualquier crisis económica, cualquier conflicto familiar, y tú vas con la seguridad que a ti nada te podrá suceder. Amén. Y si te sucede es porque Dios ha querido. Entonces, esto nos da la confianza. ¿Por qué? Porque también sabemos que su providencia es... ¿Qué es la providencia? Providencia. Providencia son los recursos que Dios tiene para que algo suceda cuando Él quiera que suceda. Son recursos, no que Dios tenga que coger un destornillador, porque yo para arreglar una bombilla necesito cosas. Necesito un destornillador, necesito una escalera, necesito 40.000 cosas para poner una bombilla. Dios, de su sola persona, con solo pronunciar una palabra, creó el universo. O sea, Dios no necesita moverse. Clavado en la cruz de pies y manos, dice que le pisó la cabeza a Satanás. No sé cómo se la pisaría, pero la Biblia dice que le pisó la cabeza. Entonces, Dios, sin moverse, puede con el simple sonido de su voz crear. Entonces Dios crea de la nada. No existe nada y de momento hay algo. Ese es Dios. Entonces, soberanía que tiene el control. Es decir, vigila todo. Pero hasta la hormiga más profunda de un hormiguero, Dios, los ojos de Jehová está ahí. Pero si te vas a Plutón y a Marte, al más inhóspito lugar de ese planeta, ahí está Dios. No hay nada que se escape de Él. Por eso dice, ¿dónde te esconderás que el ojo de Jehová no te verá? Dice, ya antes que salga la palabra de tu boca, dice, David, tú ya sabes lo que voy a decir. Dice, su palabra es como espada de doble filo que atraviesa el alma. Dice, y saca a flote los pensamientos que ni el hombre sabe que puede llegar a pensar. Los saca a flote.
Entonces estamos ante un Dios que es soberano, todo lo ve, pero luego tiene los recursos para que suceda lo que Él quiera. ¿Qué es providencia, jóvenes? Los recursos. Acordaros siempre de la palabra recursos. ¿Qué es providencia? Soberanía, control. Acordaros, ¿soberanía qué es? Control. ¿Providencia? Recursos. Muy bien, entonces empezamos bien. Soberanía es su control que tiene Dios sobre tu vida, David. Y providencia es los recursos que Él tiene para que suceda lo que Él quiera en tu vida. Y nadie lo puede frenar. Entonces, en esta introducción dejamos soberanía general. ¿Qué es soberanía general? Que Dios tiene un cuidado excesivo sobre su planeta, sobre el universo, y no sucede hasta el mero hecho de una hoja que va cayendo. Detrás está el trabajo de Dios. Una hoja cae y yo cuando voy por la calle y veo las hojas que han caído en este otoño y veo cuando me caían cerca, digo, ahí está el trabajo de Dios. Pero cuando veo las hojas crecer ahora en primavera, digo, ahí está el trabajo de Dios. Amén. Entonces veo un pájaro volar, digo, ahí está el trabajo de Dios. No muere porque Dios no quiere, porque la Biblia dice que si ese pájaro muere es porque Dios quiere. Veo a mis hermanos que se le cae el pelo, digo, ahí está el poder de Dios. No se cae el pelo de la cabeza de mis hermanicos sin el permiso. Entonces es tan minúsculo el cuidado que Dios tiene sobre todas las cosas, que dicen los científicos que con microscopios ven los microbios, que son seres que viven también y que tienen una función. Las aguas, las gotas de agua, o sea, el mar está junto por gota, ¿no sabéis eso? El mar es una conjunción de gota a gota, y cada gota tiene protones y neutrones que dan vida a esa gota. Gota con gota juntas forman el mar. Entonces, si nosotros nos paráramos a pensar la meticulosa cuidado que Dios tiene sobre su universo, te darías cuenta cuánto Dios te ama. Que de tal forma ese Dios que tiene ese cuidado del universo se ha hecho hombre, ha sufrido, ha sido crucificado, ha derramado su sangre por ti. Amén. El mismo Dios que tiene el cuidado del universo ha querido tener tal cuidado contigo que ha muerto para darte su espíritu. Y entre en tu vida y te cuide y te llene y te dé la paz que necesitas. Amén. Entonces, iglesia, vamos a ir conociendo poco a poco a nuestro Dios. Ay, qué precioso conocer a nuestro Dios. Y estos son ámbitos sencillos dichos por la boca de un gitanico analfabeto. Pero un día le escucharemos hablar a Él. Es más, un día le veremos cara a cara. Entonces, iglesia, vamos a servir a este Dios soberano. Y vamos a tener mucho cuidado de que ese espíritu que está ahí dentro esté tranquilo y esté gozoso, porque hacemos su voluntad. Amén. Pues nada más, que Dios os bendiga. Bueno, lo he hecho de memoria, así que otro día traigo la tarde, ¿vale? Acordarme de más cosas. Damos gracias al Espíritu Santo que Él me lo recuerda, si no, sería imposible. También ahí está la providencia, dime. La providencia es recurso. Recursos que Dios tiene para hacer un asunto y que llegar que se haga. Y proveer para todo. Eso, es que providencia es proveer. Jehová proveerá, tiene que ver con que cuando Abraham dijo Jehová proveerá, Jehová es providente y hará algo para que suceda lo que Él quiera. Y como Abraham tenía la fe de que no iba a morir su hijo, pues él dijo Jehová proveerá para que Dios hará algo para que mi hijo no muera. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Entonces, providencia son los recursos que Dios tiene para que se haga un asunto como Él quiera que se haga. Nadie se lo puede impedir. Eso es providencia. Providencia son recursos. Y como lo he puesto antes con un ejemplo humano, si yo hago una piscina en un chalet, me falta el agua, ¿no? Pues imaginemos que yo tengo mucha agua, pues ese es mi recurso. He hecho el control de la piscina, pero también tengo el recurso que es el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios propone un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo, ¿no? Y tú lo crees, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Entonces, cuando tú estás en la entera y perfecta voluntad de Dios, Dios tiene unos recursos que nadie, ni los elementos de la tierra, ni ningún hombre que maquine en contra de ti podrá pagar su propósito en ti, porque Él tiene los recursos necesarios para que nadie se anticipe a eso. Eso es providencia. Si quedaros en la mente la palabra providencia. Providencia. Y la palabra soberanía, que es gobierno y control absoluto de todo lo que sucede en tu vida.
Él tiene un control. Cuando vas subiendo la escalera, Él sabe si te vas a caer, Él sabe que ahora te vas a levantar, Él sabe si va a llover, Él sabe, por lo tanto, qué decirte, quédate, no salgas, ora. Esa es la soberanía de Dios. Amén. Soberanía es el control. Providencia son recursos, ¿vale? Así que si traéis libreta, pues lo apuntáis. Porque estas palabras vamos a trabajar en las próximas semanas. Ahora seguramente tenéis en la cabeza muchas cosas, pero pronto iremos acercándonos cada vez más hacia que digáis, no puede ser este Dios tan grande que tengamos. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, si el Señor tiene recursos para hacer todo aquello que sucede. La providencia son los recursos que Dios tiene para que suceda todo aquello que Dios quiere que suceda. ¿Por qué la gente se va al infierno? A lo mejor te estoy diciendo que las explica lo primero, que lo Bueno. que intentas con tu libre albedrío. Vamos a ver, el infierno tiene que ver más con el tema del libre albedrío, que ya hablaremos, ¿vale? Esas preguntas, pero bueno, te las puedo contestar. El infierno está hecho para que todo aquel que en su libertad absoluta no quiera elegir estar con Dios, pues tienes otro lugar. Es como si tú estás por la calle y te veo en Málaga y te digo, David, ¿qué haces por aquí? Por aquí, tío. ¿Tienes dónde dormir? No, vente a la casa, que tengo aire, tengo Netflix. Te voy a agua caliente y está haciendo ella pollo asado, vente para allá. Y tú dices, no tío, prefiero estar en la calle orilla de un basurero. Pues, como yo no atento contra tu libertad, digo, hijo, pues, si tú quieres el basurero, pues el basurero. Pues a la persona Dios le ofrece una vida eterna, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, inmortalidad para toda la eternidad, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén y vivir eternamente con Él. El que no quiera, pues tiene otra habitación que se llama el infierno y ahí puede pasar su eternidad para siempre. ¿Vale? Otra preguntita que tengáis, hermanos. Venga, hoy estamos ahí con fuerza. Soy fiera, de verdad. Dios bendiga. Sí, es que yo creo que esto lo habéis estudiado vosotros hace tiempo ya, seguro. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta sobre la providencia, por ejemplo, pastor, pero si pasa esto, ¿cómo reaccionaría Dios en este caso? Pues si tengo el conocimiento, os contesto. Pero si no tenéis más preguntas, será porque lo he explicado bien. Amén. A lo mejor también, ¿eh? Amén. Entonces es un tema difícil porque es que me cuesta mucho, porque hay tantos estudios y yo ya estoy pensando en la mitad de los estudios y que ya sabéis. Entonces me da mucha pereza siempre dar el primero, porque sí que la mayoría de personas no tienen el conocimiento este. Pero yo creo que hoy nos hemos llevado al menos algo muy bueno sobre nuestro pensamiento sobre Dios. Amén. Hemos visto cómo Dios es bueno. Porque si Dios tiene tanto amor y tanta paciencia para dejar tantos otoños y tantos otoños para que sucedan siempre las mismas cosas, quiere decir que Dios tiene una paciencia infinita, no solamente con su naturaleza, sino con nuestras vidas. Entonces Dios es soberano, control absoluto. Dios es providente, la providencia de Dios, recursos necesarios. Dios controla y también tiene los recursos para que todo suceda como Él quiere. Cuando tú te vayas a tu casa tienes que llevarte estas dos frases en tu mente. Dios es soberano, Dios me cuida. Pero también tiene los recursos para cuidarme y se hagan todas las cosas como Él quiere. Amén. Entonces no le tengas miedo absolutamente a nadie, porque esta soberanía, ya hablaremos sobre el control de los demonios. Los demonios no pueden pasar de unas fronteras, ¿vale? Hay una aduana muy grande, que es el Espíritu Santo. Nadie puede, de hecho, Job, Satanás le dijo a Dios, en el capítulo 1 de Job, ¿cómo no te va a seguir si no hay quien pase? Si le tienes fallado. ¿Habéis dado cuenta cómo Dios nos tiene a nosotros? Que ni el mismo Satanás confiesa. ¿Cómo no te van a creer? Si hasta te quiero yo. Si no es normal, ¿cómo los cuidas? Si no hay persona a quien entre. Sin embargo, Dios dejó que entrara como una especie, entre comillas, de experimento para que entendamos que incluso los que están en la entera voluntad de Dios vencen a Satanás, como lo hizo Job. Entonces, pastor, ¿cómo que entró el demonio en el Edén y se usó de un animal? Bueno, pues eso también es soberanía de Dios, ¿ves? Eso es soberanía de Dios sobre tratos que suceden, pero es que eso tenemos que ir paso a paso, ¿vale? La caída de Satanás, que la mayoría de gente siempre te la preguntan. Yo cuando visito siempre viene el típico hermano me pregunta, hermano, ¿por qué cayó Satanás? Yo le digo, ¿y yo qué sé? Pero bueno, eso ya es... Entonces, Satanás, nadie te podrá contestar por qué se halló el mal en Satanás, ¿vale? Eso más que te lo contestan los calvinistas supranasabianos. ¿Cómo te contestan? De que Dios hizo que Satanás cayera para Dios hacer un plan. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Satanás cayó de una forma misteriosa. En eso se llama en nuestra teología preconocimiento simple.
Quiere decir que nuestra teología, cuando tenemos que callar, callamos. No somos osados en dar respuestas que la Biblia no la da. Yo me callo. En esta pregunta que tú has dicho, ¿por qué está en el Edén? Está en el Edén porque Dios tiene que ver con el libre albedrío. Toda persona creada en la inocencia tenía que tener la prueba si quería seguir a Dios o no en su propia libertad, ¿vale? Y la prueba del hombre fue Satanás en el Edén. Entonces, cuando mandó el Señor a Satanás, le mandó a la tierra, antes de la creación. Evidentemente, Satanás no bajó a la tierra por su propia libertad, No. sino que Dios envió a la Antes tierra. de crear la tierra. Nosotros hablamos del preconocimiento de Dios. La presciencia es de que Dios sabía que Satanás iba a caer y que haría una tierra en la que caería y engañaría a Satanás. Una cosa es esa, de que Dios en su preconocimiento conozca lo que va a suceder en el futuro, y otra cosa es que Dios haga ese futuro. Son cosas distintas. ¿Por qué lo hacían a propósito? No, Dios- no, no he dicho. No. Pero bueno, es que vamos a entrar, es que son preguntas que vamos a entrar porque vamos a hablar de la soberanía de Dios en relación a la creación, ¿vale? Este será el siguiente tema. Vale. Soberanía en relación a la creación, ¿vale? Entonces, hablaremos por qué Satanás está en el huerto y hablaremos desde lo que la Biblia nos dice, no más allá, no vamos a tocar más asuntos, dice Deuteronomio 14:14 que los misterios de Dios le pertenecen a Dios y lo que Dios ha querido revelar al hombre lo ha revelado. Hay misterios que yo, Antoñales, no lo sabe. Me gustaría saberlo, ya lo sabremos. Pero de momento, ese tema que tú has dicho, lo hablaremos en la siguiente semana. La siguiente semana os hablaré con proyector, para que tengáis dos vías, dos sentidos, oído y vista. Vale. Dime. Entonces, el libre albedrío no entra en la providencia de Dios. Sí, es otro tema, como os he dicho, libre albedrío en relación a la creación, libre albedrío en relación a la soberanía, libre albedrío en relación a la providencia. Son tres temas. Porque lo que vamos a hablar ahora es soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios tiene que ver con cómo creó el mundo y con qué propósito creó el mundo. ¿Verdad que eso lo queréis saber? Eso es soberanía de Dios en cómo planificó este diseño tan grandioso que es el universo con la creación del hombre. Entonces luego vamos a entender también la soberanía de Dios con el libre albedrío. Y luego la providencia de Dios con el libre albedrío. Ahí ya vamos a entender todo. ¿Vale? Entonces, Dios respeta el libre albedrío para hacer lo que quiera. totalmente. Yo y tú somos libres. Totalmente. Libres de hacer lo que queramos, menos cuando alguien no ha nacido de nuevo, no tiene libertad para ir a Dios. Tiene que haber la gracia previniente, que es que el Espíritu Santo te tiene que motivar a convertirte. Porque el hombre está muerto. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces también tenemos que entender, por eso he dicho, el libre albedrío con el hombre tiene que ver en dos cosas. Y esto, bueno, se lo voy a explicar. La pregunta del Giuseppe y vamos a solucionarlo. Mira, nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Cuántos creen en la depravación total aquí? Todos, ¿no? Amén. Depravación total quiere decir que estamos muertos en nuestros pecados y delitos y pecados. Nacemos, dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, dice David. O sea, yo desde el vientre de mi madre ya tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Quién decía que no tenemos naturaleza pecaminosa? Pelagio. Pelagio era un teólogo del siglo III y IV, inglés, que decía que el hombre por naturaleza era bueno. Entonces, la gracia previniente, que es el Espíritu Santo, decía que no, eso no era la gracia previniente. La gracia previniente era el libre albedrío. ¿Qué decía Pelagio? Que el primer paso para ir a Dios, para convertirse, lo tenía que dar el hombre. Y luego Dios daba el siguiente paso. Es semipelagianismo. Lamentablemente muchos en nuestro pueblo han sido semipelagianistas, en ese sentido. Han creído de que tú puedes, tú eres el líder, tú eres un guerrero, tú eres para aquí. Ha dado mucha fama al hombre y esto ha hecho de que el hombre parezca que él es el que lleva la iniciativa en cuanto a la conversión. Pero no es así. Calvino ya resolvió este tema, pero lo resolvió muchísimo mejor Arminio. ¿Por qué? Porque Calvino decía de que el hombre era convertido en la gracia irresistible, es decir, el Espíritu Santo te convertía sin permiso, porque Dios ya lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo dijo Dios, Antoñales va a ser cristiano. Entonces yo no tengo la opción de rechazar a Dios, sino que me convertí a Dios a la fuerza. Pero luego estaba lo que Arminio dijo que es lo más verdadero. ¿Qué dijo Arminio? No, ni el hombre puede ir a Dios por sí solo, ni el hombre es convertido a la fuerza.
sino que Dios, por medio de la predicación, nos invita a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y todo aquel que en Él crea de su propio libre albedrío será salvo. Amén. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Por eso testificamos por las calles. ¿Ves que por las calles dicen, Cristo te ama? Porque creemos con esta invitación, en su corazón puede surgir la conversión. Que ya hablaremos de la gracia previniente. Y yo no sé por qué estoy hablando de este tema. ¿Cuál era la pregunta? Que no nos acordamos ninguno. Sí que no estamos en el tema. Sí, pero ¿qué pregunta le di? Ah, sí, que podemos hacer con nosotros lo que queramos. No, soy David. No, No. soy Pepe de eso. De que se puede que... Que Dios respeta. Efectivamente. Entonces, esa era la pregunta. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es gracia previniente? Gracia preveniente. ¿Qué es eso? Gracia preveniente quiere decir que el Espíritu Santo le ha placido, Corintios 1:24, a Dios le ha placido convertir las almas con la locura de la predicación. Entonces Dios usa al siervo y predica. Y mientras predica, el Espíritu Santo te lleva la semilla a tu corazón antes de convertirte. Y es ahí donde ejerce su ministerio, que nos convencerá de pecado, justicia y juicio. ¿Lo habéis escuchado, no? Entonces el Espíritu Santo en la predicación entra en tu corazón y te ilumina porque estabas muerto. Entonces antes de convertirte es como si encendiera la luz de una habitación oscura, abriera las ventanas y te hace ver lo sucio que estás. Por medio de la predicación ya está trabajando el Espíritu Santo en tu corazón. Te abre las ventanas, ves lo sucio, tú reconoces tu suciedad y dices, ahora quiero ser salvo, estoy arrepentido. Y te dice, te convence de justicia. Pues ahí tienes a Cristo. Es el único que te puede salvar. Amén. Entonces tú ya a Cristo le ves como Salvador y le aceptas. Y le aceptas y ahora el Espíritu Santo hace un trabajo en tu interior que ni te lo imaginas, ni el mejor cirujano. El Espíritu Santo te justifica. Es decir, te hace justo. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuándo somos justificados? Cuando por la fe creemos en Cristo. Y esa justicia nos hace que el Espíritu Santo nos haga un viaje, nos lleve a nuestra persona, a la persona de Cristo. Entonces la justicia que tenía Cristo pasa a nosotros. ¿Vale? Entonces, os voy a decir un misterio muy grande. Mira, cuando Jesús miraba, cuando el Dios Padre miraba a Jesús en la cruz, te estaba viendo a ti, por eso le juzgó, porque merecías tú la muerte y yo. Por eso juzgó a su Hijo, porque en su Hijo te ve a ti. Pero cuando te ve a ti ahora, ve a su Hijo, por eso te ama tanto. Amén. Entonces cuando ve a su Hijo, te ve a ti, por eso le castiga a su Hijo, porque el pecado tenía que ser castigado. Pero eres el sustituto de tu pecado. Se lleva tu pecado y hace una imputación. Esta es la imputación de justicia. Es decir, la justicia de Cristo pasa a ti. Y es como si el testimonio de Cristo que hizo en la tierra te diga que tú también lo has hecho, sin hacer nada. Pero luego está la imputación de pecado. Es decir, Jesucristo se lleva tu pecado y a cambio te da su justicia. Hace un cambio de cromos. Jesucristo pierde, porque se lleva tu pecado y a Él te da su justicia. Entonces, el libre albedrío en la conversión es que el Espíritu Santo, el ejercicio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, por medio de la predicación, te lleva y te convence de pecado, justicia y juicio. Cuando tú te conviertes por tu propio libre albedrío, porque tú no te podías convertir por tu propio libre albedrío, porque tu libre albedrío estaba contaminado y solo se iba al infierno. Pero ahora el Espíritu Santo ha liberado tu libre albedrío para que puedas decirle que sí a Jesús. Cuando dices que sí a Jesús, el Espíritu Santo hace una nueva criatura en ti, una nueva naturaleza. Antes éramos solamente una naturaleza de pecado. Pero ahora hay otra nueva naturaleza de Dios. Esa nueva naturaleza es la que le gusta orar. Esa nueva naturaleza que hay en ti es la que te ha traído aquí a sentarte. Si no, aquí no estarías. Pero, ¿por qué estás aquí? Porque hay una nueva naturaleza en ti. Amén. Que quiere escuchar la palabra, que quiere escuchar hablar de Dios, que estás viendo un partido importante del Real Madrid o del Barça, pero hay algo que te impulsa a ir a la habitación a orar. Has dejado de tener pasión por el fútbol, pasión por las juergas, pasión por las quimeras, pasión por las malas conversaciones, y ahora ha venido otra nueva pasión por orar, pasión por perdonar, pasión por ayunar, pasión por santificarte. Esa es la nueva trabajo que ha hecho el Espíritu Santo en ti a la hora de que tú en tu libre albedrío aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Esa es nuestra doctrina y esa es la verdadera. Amén. Y esa es la que hay que defender. ¿Alguna pregunta más? Este cambio
el Señor cuando enseñó su pecado? ¿Justicia y demás? Cuando tú te arrepientes, Dios crea una nueva naturaleza. Lo dije el otro día un poco así predicando, dice que nosotros antes éramos leones y la inclinación y naturaleza de los leones es comer carne, ¿verdad? Pero tú imagínate que ahora ese león le viene otra nueva naturaleza dentro de él, una naturaleza de oveja, de cordero. Ahora le gusta la carne, pero cuando ve las cosas de cordero, la hierba también le gusta. Entonces en nosotros antes más que éramos leones, carne, pero Dios ha hecho una nueva naturaleza de oveja, por eso somos ovejitas ahora. Ahora, aunque la naturaleza pecaminosa todavía sigue estando en nosotros, y cuando vemos algo bonito lo queremos ver, pero hay una naturaleza nueva que dice, no mires, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ya hay una naturaleza que odia eso. Por eso Jeremías dice en un versículo, no recuerdo qué capítulo, dice, ya no me gusta estar de fiesta en fiesta, porque se ve que Jeremías, pues a lo mejor en su naturaleza mala le hubiera gustado ser así, aunque él era cristiano desde niño, pero tenía una naturaleza antigua igual. Dice, ahora me gusta hacer lo que tú haces y odio el pecado. ¿Te das cuenta? Si no tienes naturaleza buena no puedes odiar el pecado. Si tú estás a solas con el móvil, tu naturaleza es ver cosas, porque esa es tu naturaleza. Y si alguien dos pegan a tu hermano, tu naturaleza es tu naturaleza. Y si alguien te engaña y te hace algo, tu naturaleza es tu naturaleza. Pero hay una nueva naturaleza que aunque se peguen con tu hermano, hay esa naturaleza, vamos a perdonar. Somos cristianos. Hay esa nueva naturaleza que aunque te engañen, dice el Señor, perdona a nuestros deudores así como tú nos perdonas a nosotros. Entonces hay una nueva naturaleza preparada, dice Efesios, para toda buena obra. Entonces, lo que necesitamos en las iglesias son ovejas. No cabras ni leones, sino ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas tenemos la misma tendencia, nos gustan las cosas de Dios. Y cuando olemos la hierba, vamos todos allí a comer de la hierba. Cuando escuchamos la palabra, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Dice y me obedecen. Pero si no eres oveja, la voz de Dios no la puedes obedecer. Porque para ser oveja tienes que tener esa nueva naturaleza que Dios crea en el momento de la conversión. Que luego tiene que ir creciendo, es un niño que ha nacido nuevo, luego con el tiempo tienes que ir madurando como cristiano. ¿Amén? Amén. ¿Más preguntitas? Bueno, pues yo creo que... Todo logrado. Bueno, pues hermano, espero haberos hecho bien. Amén. Y bueno, yo sé, yo cuando empecé este tema, pues me volvía loco. Me volvía loco porque son la providencia. La providencia tiene 40 temas. La soberanía otros 40. El libro de Dios otros 30. Entonces, para coger todo en tu mente, necesitas tiempo, ¿vale? Y yo sé que vosotros ahora, pero yo quiero que améis el conocimiento de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra es una espada que te va a hacer fuerte. Porque cuando tú tienes conocimiento de su palabra, y no estoy hablando ya solamente de saber cuándo nacerá el anticristo, ni esas cosas, sino conocimiento de ser un verdadero cristiano. Que al fin y al cabo todos los estudios lo que nos hacen es fortalecernos como cristianos, ¿verdad? Ahora en este pequeño estudio, pues salís ahí afuera, salís, mejor dicho, y veis que el universo lo tiene controlado Dios. Entonces te da más seguridad decir, pues Dios me controla a mí. Y yo tengo esa seguridad. Y esto lo que imparte es fe a tu vida. Bueno, pues nada más. Gracias por venir. No he venido antes por lo que sabéis. Estaba mi madre en el hospital. Y bueno, pues la pobrecita está malita ya. Está pachucha. Y ella, cuando yo voy a la casa, se pone más mala porque quiere que la lleve al hospital, se pone mimosa. Y ella formaba, yo al hospital, va contando su vida llorando. La pobrecita. Y bueno, pues he querido estar con vosotros, porque como soy oveja, quiero estar con mis hermanos en Cristo. Y me gusta compartir la palabra de Dios, porque esto es parte de mi vida, y lo otro también es parte de la vida secular, que son cosas que pasan, amén. Por eso tenemos que dejar siempre separar los problemas de nuestra vida con nuestra vida espiritual, para que así no afecte nuestro estado espiritual, amén. Nada más, nos ponemos en pie. Gracias por venir a todos, en especial a los más ancianos como su hermano Adolfo, el tío Pepe, Pepe Catalán y los demás socios jóvenes. Gracias por estar aquí y escucharme y tener la paciencia de escucharme. Así que vamos aquí a nuestra cabeza, jóvenes, acordaros de este tema, meteros en el internet si queréis y empezar a estudiar un poco más sobre la soberanía de Dios. Yo os voy a pasar de algunos de mis libros algunos párrafos importantes para que los leáis.
¿vale? Sobre la soberanía de Dios. Y os voy a pasar un libro en PDF para que lo saquéis en la librería, porque ese es el libro que vamos a estudiar en esta semana, ¿vale? Amén. Inclinamos nuestras cabezas, le voy a decir al tío Pepe que él despida esta reunión. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las cosas. Te presentamos los sueños para que tú los bendigas y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Bendiciones.